Los problemas son algo inevitable en nuestras vidas. Los problemas nadie los quiere, nadie los escoge, pero llegan. Llegan en los momentos menos apropiados. No sé si hay tiempos apropiados para poder manejar de mejor manera cuando los problemas, las dificultades se presentan. Los problemas cuando llegan a nuestras vidas normalmente nos inquietan la mente y tratamos de encontrar un porqué de los problemas. A veces decimos, pero si yo estaba haciendo bien las cosas, pero si me estuve manejando de este modo, o a lo mejor fue por tal situación, y tratamos de encontrar una causa, tratamos de encontrar un motivo. A veces lo hay, sí, a veces lo hay cuando los problemas son consecuencia de desatinos, de equivocaciones, de decisiones mal tomadas, de negligencias en nuestra vida. Pero aún ahí, eso no es que le resta intensidad a un problema. Ahora, hay problemas que nos alteran, pero hay alteraciones que nos superan. Es decir, una cosa es que se presente una dificultad, una cosa es que a veces nos toca enfrentar una adversidad, pero otra es cuando ésta se nos va de las manos. La palabra de Dios tiene muchas historias que obviamente han sido vividas por seres humanos, por personas como usted, como yo, cada uno de nosotros en nuestras épocas, con las herramientas que cada uno hemos tenido, hemos podido tomarlas para enfrentar las dificultades. Pero le digo, hay problemas que superan nuestras condiciones y que por un lado nos hacen ver la humanidad en la que vivimos. De pronto somos y debemos ser personas muy positivas, muy proactivas, personas esforzadas, valientes, dispuestas, que le ponemos el pecho a las balas, ¿sí? Y a veces hasta nos jactamos de esas actitudes que tenemos, ya sea que la adquirimos o sea que la heredamos. Pero no obstante, digo, de tener ese ímpetu, esa disposición de corazón, hay veces que llegan situaciones que nos dejan en total impotencia y en total indefensión inclusive, ¿sí? Simplemente porque las cosas van más allá de nuestras condiciones, de nuestras capacidades. Y digo, la Biblia tiene varios pasajes, un sinnúmero de historias que demuestran esto, ¿no? La fragilidad del ser humano. Y una de esas historias me volvió a llamar la atención en esta semana, en el orden que estoy siguiendo de la palabra de Dios. En esta semana que estamos concluyendo, estaba terminando el segundo libro de Reyes. Y claro, toda esta consecución de reyes, más aún desde que se divide el reino, se había dividido. Después de Salomón, con su hijo Roboam, el reino hasta Roboam todavía estaba unificado, es decir, las 12 tribus de Israel formaban el reino de Israel. Pero por los desatinos de Salomón y por la conducta de Roboam, el hijo de Salomón, que había heredado el reino, se dividió el reino, ¿sí? Y se formaron dos grandes reinos que teniendo una misma raíz, que teniendo unas mismas promesas, que teniendo un mismo Dios, en momentos terminaron inclusive hasta confrontados, enemigos en ciertas épocas. El reino del norte, con su capital Samaria, quedó llamándose como el reino de Israel, ¿sí? Y el reino del sur, con su capital Jerusalén, se conoció hasta el día de hoy como el reino de Judá. Hoy no se les conoce a los israelitas como israelitas, sino los judíos, ¿sí? Y digo, ambos reinos quedaron separados, inclusive limítrofe, en la parte limítrofe, no muy clara, no muy identificada, pero separados al fin. Y digo, en ciertos momentos confrontados. Cuando un reino se divide, se debilita.
¿no es cierto? Por eso es que se dice, la división siempre nos debilita, el restar nos vuelve más frágiles, pero cuando sumamos, cuando nos unimos, somos más fuertes, y es así. Bueno, pues ahora se había dividido esta nación que Dios había escogido, que Dios había levantado, para que sea una nación fuerte, firme, que más bien los enemigos o quienes pretendan hacer algo en contra de los israelitas teman por causa de su Dios. Vea, los desatinos de las personas hicieron que se llegue a este punto, ¿no? Comenzando con Salomón. Salomón, un hombre sabio, que nadie ha sido como él ni antes ni después, terrenalmente hablando, y él tuvo desatinos, ¿no? Salomón, ya viejo, cuando debía estar, como dice la palabra de Dios, coronado de canas, es decir, que el poco pelo y cuando éstas van emblanqueciendo, más bien eso deben dar honra. No, él se rindió en pos del gran pecado de Salomón, ¿sí? Heredado de su padre David, que es el pecado de la fornicación, del adulterio. Las mujeres fueron una debilidad en la vida de David, en la vida de Salomón, fueron una debilidad que les hizo cometer errores, que les puso en graves problemas. Y digo, Salomón en las postrimerías de su vida comienza a rendir su corazón a las mujeres y a los apetitos de ellas, y honró a dioses ajenos. Si algún rato Dios permite, quisiera tener el entendimiento cabal para poder dar una enseñanza plena, enseñanza, no prédica, sino enseñanza, de lo que implica no irás en pos de dioses ajenos. Quienes leemos la Biblia saben que esta frasecita se repite cientos de veces, no irás en pos de dioses ajenos. Y Salomón, digo, siendo ya un hombre adulto, ¿sí? Y habiendo tenido la magnificencia del reino de Israel a su alcance, pues él se rindió y rindió homenaje a dioses ajenos. Esto le disgustó a Dios, porque sabe que Dios se disgusta con las actitudes, Dios se disgusta con cuando nosotros perseveramos en nuestra necedad, que a veces termina siendo totalmente contraria a Dios, ¿no? Equivocaciones podemos tener, pero una cosa es equivocarse, reconocer, confesar y apartarse, y otra es mantenerse deliberadamente en una actitud que yo sé que está mal, ¿sí? Y a la vuelta de la esquina ya no me remuerde la conciencia, ¿sí? Y me mantengo en esa posición. Entonces, frente a eso, Dios reacciona. Dios no es un viejito que está sentado por ahí o acostado en una cama convaleciente y diciendo, bueno, les aguantaré todo. No, no es así. Dios es un Dios justo, ¿sí? Es horrenda cosa es caer en manos del Dios Altísimo, dice la palabra de Dios, ¿no? Hago un paréntesis en este sentido. Ayer estuve predicando en nuestra congregación en la mitad del mundo porque están cumpliendo su aniversario número 20 y tuvieron la amabilidad de invitarme para compartir la palabra de Dios y en medio de lo que yo hablaba, les decía que debemos tomar muy en cuenta algo que yo ya lo he dicho aquí, ¿sí? Y es el lenguaje de Dios, ¿sí? Esta región de Sudamérica, nuestro país, estamos viviendo de unos años acá tiempos de desafío a Dios, estamos blasfemando a Dios. ¿Por qué? Por nuestras conductas, ¿no? Por las inmoralidades, por la corrupción que campea, por dar lugar al pecado, etcétera, etcétera. No quiero entrar en detalles para que no se malinterprete de pronto como una queja política, ni mucho menos. Y claro, en compensación o en retribución, llamémoslo así, de toda esta conducta pecaminosa que hay en nuestro país, a todo nivel, estamos viendo, ¿no? Ayer hubo un temblor fuerte, ¿sí? Vemos los grandes aguaceros, se fue un puente cerca de la Independencia y estos torrenciales aguaceros están acabando con los sembríos. Entonces todo esto es reprensión. Usted ve que lo mismo pasa en el Brasil, en el Perú está pasando algo similar, ¿sí? Y es un llamado de atención, es un estremecer de Dios para con la gente, para con el pueblo, para con los que decimos y pronunciamos el nombre de Dios. Y cuando nos vemos en aflicción decimos, ay Diosito, Diosito, pero de corazón no hay. Porque este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, dice la palabra. Y esa es la verdad, ¿sí?
porque clamamos a Dios, pedimos a Dios, decimos que somos religiosos, cristianos, creyentes, espirituales, pero los frutos de nuestras vidas y el resultado de nuestra sociedad no refleja esto, ¿no es cierto? Entonces, digo, hay que entender el lenguaje de Dios. Cierro paréntesis y continúo con esta situación que se fue dando, ¿no?, de generación en generación. David fue mujeriego. Hoy, siguiendo con el orden de lectura bíblica, leía hoy en la mañana de las tantas mujeres que tuvo David y de los miles de hijos, e inclusive dice, y los hijos de sus concubinas, ya ni los nombres se avanza a dar. ¿Sí? ¿Cuántas páginas más hubiera acaparado? Entonces, claro, David, un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre valiente, todo lo que usted quiera, ¿sí? Pero él tuvo ese gran pecado, ¿sí?, de tener tantas mujeres, ¿no? Porque no es que tuvo una y por ahí le coqueteó otra, no, o sea, él tenía todas las que se le cruzaban, abusando de su condición de rey. Y eso fue un pésimo ejemplo para sus hijos, y Salomón, quien heredó el reino, pues lastimosamente siguió con la misma situación, que le llevó, digo, en las postrimerías de su vida, a Salomón a rendirse a los dioses de esas mujeres, ¿sí? Es decir, espiritualmente accedió a que él también levantara imágenes y que honrara en los lugares altos. O sea, terrible lo que Dios había advertido que es una abominación. Él terminó haciéndole. ¿A qué rato perdió la perspectiva? Yo no sé. Pero una de las áreas más difíciles de ser manejada en la vida de hombres y mujeres es precisamente el área sentimental. Cuando esta se nos va de la mano, no sabemos dónde podemos ir a parar, ¿sí? Y claro, Dios le dijo a Salomón, le dice: Salomón, por amor a mi siervo David, no rompo el reino en tus manos, pero lo haré en tu hijo. Entró Roboam y se dividió el reino, ¿sí? 9 tribus pertenecían al reino de Israel, conocido como el reino del norte o reino de Israel, con su capital Samaria, y 3 tribus aproximadamente, el reino del sur, conocido como el reino de Judá, y su capital Jerusalén. ¿Qué es lo que pasó con ellos? Que como se desunieron, ya no eran fuertes para enfrentar a los enemigos. Y en un momento determinado de la vida de los reyes de Israel y de Judá, ¿sí?, se levantó no fue un imperio, pero fue una nación que aterrorizó a los pueblos de aquel entonces, incluido, por ejemplo, una nación que ha sido una potencia y mucho más en esas épocas, como Egipto, por ejemplo, ¿sí? Esta nación fueron los asirios. Los asirios eran criminales cruentos, ¿sí? No eran una nación que procuraba un establecimiento, no, eran unos criminales cruentos que parece se deleitaban en humillar a las naciones y a sus conquistados. La porción que vamos a leer se encuentra, y puede buscarla por favor, en Segunda de Reyes capítulo 19. Segunda de Reyes capítulo 19. Téngale ahí, mientras yo le encuadro en la situación histórica que se estaba viviendo. Y 14 años antes de la porción que vamos a leer, 14 años antes, los asirios ya habían tomado a los israelitas, al reino del norte, a la capital Samaria, ya les habían tomado, 14 años antes, ¿sí? Y 7 años antes del texto que vamos a leer, ya habían tomado algunas ciudades fortificadas de Judá. Es decir, el avance de ellos no solo que parece estaba planificado, no solo que era paulatino, sino que ellos tenían una característica. ¿Sabe cuál era la característica de los asirios? Que ellos hacían una guerra psicológica a quienes le iban a conquistar, ¿sí? Le hacían una guerra psicológica. ¿Por qué? Porque a ellos no importaba si conquistaban mucho o poco, pero a los pocos que conquistaban, ¿sí?, eran tan crueles que les mutilaban, les cortaban en presas, por decirlo de algún modo, les despellejaban, o simplemente les desmembraban algunos miembros, como por ejemplo los ojos, les cortaban las orejas, y eso exhibían, ¿sí?, a los siguientes que les iban a conquistar. Entonces, los siguientes naciones, pueblos, tribus, ¿sí?,
que se sentían amenazados por ellos, aunque se armaban y aunque procuraban prestarles resistencia, al ver la crueldad que les era demostrada, porque les ponían a las entradas de las ciudades donde pretendían conquistar, los asirios iban y ponían. Entonces veían la crueldad, era terrible. Por ejemplo, capturaban a gente con vida, querían conquistar la ciudad X, y de esa gente capturaban unos pocos. No conquistaban toda la ciudad, pero capturaban unos pocos, por lo general gente que sea conocida. Y a ellos les cortaban los brazos y les ponían a la entrada de la puerta de la ciudad. Y les dejaban ahí que mueran, después de días. Pero mutilados, ya le digo, desmembrados. Entonces eso terminaba aterrorizando, decían, ¿cómo es posible? Eso es lo que nos va a pasar al resto. Eso es lo que nos corresponde. No sabían si es que tenían efectivamente mucha fuerza, no. Simplemente veían que hay de caer en las manos de los asirios, ¿no? Y con esta guerra psicológica previa, obviamente debilitaban el ánimo de esos pueblos y se volvían, si no fácil, pero al menos, si no fácilmente conquistables, pero al menos era un gran paso que habían dado los asirios para conquistar. Y le digo, 14 años antes de lo que vamos a leer, ya habían conquistado a los israelitas. Y obviamente les despojaban de todo, ¿no? Les despojaban de sus riquezas, les hacían que sigan trabajando, y cuando los frutos estaban para ser cosechados, ellos cogían y se los llevaban y les dejaban en grandes hambrunas. El dejar que la gente muera así, porque sí, parece que era un deleite para ellos. Y 7 años antes habían conquistado algunas ciudades fortificadas de Judá y se aprestaban a Jerusalén. Y Jerusalén era una ciudad amurallada, ¿sí? Y habían ido al muro a desafiarles a ellos. Ya le digo, antes de entrar con armas, caballos y jinetes, no. Ellos se pararon en el muro de Jerusalén y comenzaron a burlarse de ellos, del rey Ezequías, quien nos ocupa en esta mañana, ¿sí? Y del pueblo. ¿Y sabe qué hicieron ellos? Ellos fueron a blasfemar y a burlarse y a decirles, ¿quién creen que son ustedes que no van a ser tomados si nosotros les hemos tomado a todas las naciones, tribus y pueblos que hemos querido? ¿Cuál es el Dios que nos ha resistido a nosotros? Y discúlpeme que lo diga porque la Biblia lo dice así, ¿sí? Desde el muro les orinaban, humillando, acabando, jugándoles una guerra psicológica. Y les hablaban no en el idioma de los asirios, que también era entendido por los hebreos, no, les hablaban en hebreo, para que entienda todo el pueblo. Y les dicen, capítulo 18 de Reyes, vamos a leer el 19, pero en el capítulo 18, en el versículo 32, les dicen, oiga, no crean cuando Ezequías les dice, Jehová nos ayudará. ¿Quién les ha ayudado? A los otros pueblos y naciones. Entonces, todo Jerusalén entró en pánico. Y no era para menos. El currículum de estos crueles daba para pensar que la siguiente presa eran ellos. En ese contexto, capítulo 19, versículos del 1 al 4, nada más. Estaban bajo la amenaza de los asirios. Llegan a donde el rey Ezequías y le dicen, ellos acaban de pararse en el muro y hacer esto, y ya saben cómo funcionan ellos. Cuando el rey Ezequías, con atención y con respeto siempre a la palabra de Dios, dice, cuando el rey Ezequías lo oyó, rasgó sus vestidos y se cubrió de cilicio y entró en la casa de Jehová y envió a Eliaquín mayordomo, a Sebna escriba y a los ancianos de los sacerdotes cubiertos de cilicio al profeta Isaías, hijo de Amós, para que le dijesen, así ha dicho Ezequías, este día es día de angustia, de reprensión y de blasfemia, porque los hijos están a punto de nacer y la que da a luz no tiene fuerzas. Quizá oirá Jehová tu Dios todas las palabras del Rabsaces, a quien el rey de los asirios, su señor, ha enviado para blasfemar al Dios viviente y para vituperar con palabras los cuales Jehová tu Dios ha oído. Por tanto, eleva oración por el remanente que aún queda.
¿Sabe cómo le denominé yo a esta prédica? Tiempo de extremo dolor. Tiempo de extremo dolor. Como le decía al inicio, ¿no? O sea, una cosa es enfrentar una dificultad, un problema, una adversidad que se presenta y que de pronto sabemos que podemos enfrentarlo, ¿sí? Quienes somos padres, madres, cuando se presenta un problema con nosotros o con los nuestros, mucho más, si se trata de nuestros hijos y tenemos responsabilidad para con ellos, de pronto hay un inconveniente, cualquiera que este sea, uno ya enseguida comienza a maquinar, uno comienza a pensar, ¿sí? Ver cómo puedo solucionar, ¿no? Y claro, es correcto que apelemos siempre a la instancia humana, o sea, ver si dentro de nuestras capacidades podemos solucionar y solventar la situación, de cualquiera sea la índole. Pero cuando hay un día como este, que lo describe el versículo 3, a mí me golpeó tanto el versículo 3. Dice, es día de angustia. Porque todas las capacidades nuestras se vieron sobrepasadas. Es día de angustias. Es ese tiempo en que uno dice, es una pesadilla lo que estoy viviendo. Y da una ejemplificación tan crítica, tan fuerte, que yo entiendo, era una frase, no sé si se ocupaba siempre esa frase, creo que no, porque no la encuentro en ninguna otra parte de la Biblia, pero fue una expresión de Ezequías. Dice, los hijos están por nacer y la que va a dar a luz no tiene fuerza. Dicho de otro modo, estamos condenados a que se acabe todo, ¿sí? Porque estamos hechos pedazos. Y me venía a la mente, digo, es más o menos como cuando ese día de angustia, ¿no? El tiempo de extremo dolor, como le denominé. Es espantoso, son cosas que impactan y que uno las recuerda siempre, no como un acto de masoquismo, ni mucho menos, tampoco como situaciones de heroicidad de nadie, pero sí son esas cosas que a uno le marcan, ¿no? Que le sobresaltan, son esas épocas en las que no puedes dormir, te sientes cansado, te sientes agobiado, parece que anhelas que llegue la noche y que quisieras dormir profundo y no puedes. Porque dormimos o queremos dormir y soñamos y pensamos y los pensamientos nos atormentan durante el día y durante la noche y no sabemos qué hacer. Intentamos algo y el terror nos gana y nos inmoviliza. Es como cuando te llega la noticia de es cáncer. Uno no tiene reacción frente a eso. Es cáncer. Avanza uno a preguntar al médico, dice, ¿y qué viene luego, no? ¿Hay alguna opción? ¿Estamos a tiempo? ¿O es un tiempo de vida que a uno le mata? ¿O es como cuando uno recibe el impacto de que quebraste? Pero no eso de cuando nosotros decimos, chuta, qué tiempos tan difíciles, estoy quebrado. No, eso quiere decir estamos mal, pero alguna esperanza, y no cuando quebraste. Es decir, todo lo que conseguiste durante el tiempo de vida que tienes, que es todo, es toda tu fortuna. A lo mejor esa fortuna es una casita, es un carrito y tu casa amoblada que te da esa bendición y esa seguridad, ¿sí? Ya digo, es la fortuna de uno. No estoy hablando de millones de dólares. Yo no sé si mi casa cuesta 100,000, 70,000, mi departamento cuesta 40,000 y es mi fortuna. Pero es todo lo que tengo, es todo lo que he logrado. Es el esfuerzo de toda mi vida. Y de pronto dices, ¿sabes qué? Ya está en coactivas. Y el banco no perdona. Y uno dice, después de todo el esfuerzo, después de todo el sacrificio, a estas alturas de mi vida, volver a cero. Volver a cero. Es terrible. Es terrible. Es el día de angustia.
Cuando ese tipo de cosas pasan o otras, vea, ayer fui a hablar de la familia, porque me dijeron que hable de la familia, allá en nuestra congregación en la mitad del mundo. No topé este aspecto, pero en términos generales lo mencionaba. Todos nosotros nos casamos y entiendo que con pleno entendimiento de que el matrimonio es una decisión de toda la vida o para toda la vida. ¿No es cierto? Esa es la expectativa. Hay quienes sí se casan sabiendo que no van a durar, o sea, ¿para qué se casan? ¿No? Pero bueno. Y entiendo también que cuando uno se casa motivado por el sentimiento que le anima, que se llama amor. Y uno piensa y considera, y está bien, así tiene que ser, que ese amor va a permitir sostenernos y soportar lo que venga por delante. Procreamos hijos, compartimos, disfrutamos esos acontecimientos, esos eventos maravillosos de nuestra vida que son los hijos. Y a cualquier edad de ellos, vaya usted a saber por qué. No voy a desglosar eso ahora. Se acaba el matrimonio. O se descubre una traición, o simplemente llega la noticia, ¿sabes qué? No quiero que tengamos problema, no quiero que terminemos mal, tenemos hijos en común, quiero separarme. Pero ¿qué pasó? O sea, busquemos ayuda. No. ¿Cómo cree que recibe una persona una noticia de esa naturaleza? Aunque hayamos tenido inconvenientes, problemas, dificultades. No, ya no quiero más, ahí quedó. Oiga, eso mata, eso tumba, eso trastorna la vida. Tácitamente vienen pensamientos y uno dice, ¿para qué estoy aquí? ¿Por qué cree que la gente se suicida? Porque no tiene esperanza. Porque fue tal el impacto de ese día de angustia, de ese tiempo de dolor extremo, como me he permitido llamarlo, que nos deja sin aire, ¿no? Que nos deja sin piso totalmente. Ya le digo, puede ser una quiebra económica, puede ser una situación de salud, puede ser una situación sentimental, o puede ser que Dios decidió quitar a una persona tremendamente importante de tu vida. Porque tenía que ser esta persona la que se fue, que se vaya a otro. Es el día de angustia. Es el que no tiene explicación, es el que te tumba, el que... Ayer yo no sé por qué razón no estaba dentro de mi papelito que llevé, siempre llevo el papelito para que sea una guía. Y no sé por qué terminé contando partecito del testimonio de... ya me acuerdo por qué. De lo que nos pasó a mi esposa, a mi familia en realidad, en junio del año pasado, cuando usted sabe, o muchos de ustedes saben que mi esposa estuvo al borde de la muerte. Y les comentaba esto ayer porque les decía, vea, por favor, la vida es como una neblina que hoy está y mañana se desvanece. No desaprovechemos, ayudémonos, perdonémonos. Eso decía el día de ayer. Y contaba eso y me vino nuevamente a la memoria y claro, vinimos conversando luego con mi esposa, que muy amablemente, a pesar de que no está todavía tan durita, está media frágil, pero me dijo, yo sí te acompaño, marido, en la tarde. Yo le dije, no, mi vida, si que quieres, quédate nomás descansando. Dijo, no, sí te acompaño. Dijo, amén. Es tanto el amor que me tiene y tanta la necesidad y el amor que yo tengo porque ella esté junto a mí, que vea, hace que le ponga ganas. Mi esposa a las 5 de la tarde ya está acostadita, descansando. Sí, solo le levanto a las 7 a que tome café, pero ayer me acompañó y vinimos cerca de las 10:30 de la noche. Es el amor, ¿no? Preciosa. Y vinimos conversando, ¿no? Y yo decía,
¿Por qué tuve que tomar ese ejemplo para invitar a la gente a que viva bien? Porque revivimos esos momentos que tratamos de olvidarlos, de no mencionarlos, porque fueron terribles. Yo me acuerdo y se me quiebra la voz, se me estremece el alma, en solo pensar que hoy podía haber estado solo. Y no sé si hubiera estado predicando de algo así. Y ahora, ya, es el tiempo de angustia, es esa simbología, ¿no? Los hijos están por nacer y la madre que va a dar a luz no tiene fuerza. Dicho de otro modo, la expectativa que se tenía no funciona. Hay reacciones de la época propias. Dice que el mismo rey Ezequías, quien si usted le lee, dice que hizo lo recto ante los ojos de Dios. Fue un hombre bueno, fue un hombre de bien, un hombre que buscó de Dios, un hombre que se consagró a Dios, un hombre que hizo las cosas conforme a la voluntad de Dios. El área espiritual en su vida fue muy importante y de pronto, se ve en esta situación. Y digo, tuvo reacciones propias, ¿no? Como vestirse de ceniza y silicio. Esto significaba, estoy hecho pedazos, necesito ayuda. Me doblego totalmente, estoy en condición de humillación. Eso significaba vestirse de ceniza y silicio. Era rasgar sus vestiduras en señal de impotencia y ponerse literalmente ceniza y salir. Y un rey como él, en la majestuosidad de la vestimenta, de la imagen que proyectaba, de pronto verse en esa situación extrema y hace vestir a su gente, al sacerdote, es decir, a su asesor espiritual y a la gente cercana a él y a la gente cercana al templo. Dice, vistámonos de ceniza y silicio porque dicho de otro modo, estamos acabados, ¿sí? Y hacen bien ellos. En medio de su dolor, de su angustia, de su espanto, de su desilusión, de su frustración, de su impotencia. Dice, vayan a verle por favor al profeta Isaías. A ver si es que Dios le ha dicho algo. Y si no, pues que al menos que ore por lo que queda. Por el remanente. Y ahí termina el versículo 4, que hasta ahí fue nuestra porción oficial. El último versículo, y con esto acabo, es el versículo 19 del capítulo 19. Que dice así, la oración que se levantó dice, ahora pues, oh Jehová Dios nuestro, sálvanos, te ruego, de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. Sálvanos, para que la gente sepa que a pesar de todo, aquí hay Dios. Yo no sé si hemos pasado, y quizás apelando a la misericordia y al favor de Dios, no esté pendiente de que pasemos un día de angustia o este tiempo de dolor, de extremo dolor. Yo no sé, insisto, uno no escoge, uno no procura, uno no planifica. Los quebrantos uno no los planifica. Sería cruel, sería terrible con uno mismo planificar una situación de esas. Nunca estamos preparados para un día de angustia, nunca. En medio de las dificultades siempre aspiramos, anhelamos, confiamos, esperamos que pronto aparezca la salida. Y no aparece. Dios, tú eres Dios. Tú conoces nuestra vida, nuestro caminar y sabes de nuestra fragilidad. Tú sabes de la impotencia que hay en nuestras vidas frente a los problemas que superan estos tiempos de extremo dolor que parece pretenden aplastarnos. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos a los que estamos quedando, a los que permanecemos, a los que seguimos firmes, a los que no teniendo explicación, pero te seguimos creyendo
porque seguimos convencidos de que tú eres Dios. ¿Sabe qué pasó con el gran rey de Asiria, Sennacherib, y sus crueles capitanes? El Rabsaces, que es el que fue a blasfemar en contra de Dios. Que cuando se acantonaron alrededor de Jerusalén, y quizás horas más tarde Jerusalén estaba tomada, ¿sí? ¿Sabe qué hizo ese Dios que se glorifica, ese Dios que cuida de nuestras vidas, ese Dios que nos levanta, nos fortalece, nos sostiene, nos alienta, nos impulsa? Pues mandó un ángel esa noche y acabó con todo ese ejército que estaba acantonado alrededor de Jerusalén. Y un ángel mató a 185,000 fuertes guerreros asirios que habían ido a corroborar las palabras amenazantes de Sennacherib. ¿Sabe por qué? Porque de mi Dios nadie se burla. Yo puedo ser frágil, yo puedo tener límites, mis capacidades no me dan para salir, pero yo tengo un Dios. Y cuando regresaron en estampida los pocos que pudieron huir, 185,000 les mató a mi Dios. Regresaron en estampida y le encuentran a Sennacherib en el templo de sus dioses falsos en Nínive, y entran sus 2 hijos y le matan. ¿Saben por qué? Porque de mi Dios nadie se burla. Él es el que nos sostiene, Él es el que nos sustenta, Él es el que nos provee, Él es el que nos levanta, Él es el que nos restaura, Él es el que nos sana. Bendito sea mi Dios. Que Dios bendiga poderosamente nuestras vidas en Cristo Jesús. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión y consolación de su Santo Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros, y el pueblo de Dios, que es el pueblo más feliz sobre la faz de la tierra, dice: amén. Te recordamos nuestras actividades. Reunión de aprendizaje bíblico el martes 21 de marzo a las 7 de la noche. El jueves 23 de marzo nuestro pastor nos compartirá un mensaje de reflexión y tendremos las células de hogar a las 7 de la noche. Reunión de oración el viernes 24 de marzo a las 7 de la noche. Madres unidas para orar todos los sábados a las 7 de la mañana. Reunión de adolescentes el sábado 25 de marzo a las 4 de la tarde y de universitarios y profesionales a las 6 de la tarde. Reuniones presenciales los domingos a las 7:30, 9:15 y 11 de la mañana. Seguimos en oración todos los días a partir de las 9 de la noche. Tu donación es importante para sostener la obra de Dios. Puedes realizar tus aportes en la cuenta de la Iglesia Evangélica Centro de Adoración Cristiana o acercarte a las oficinas de la iglesia. Gracias por acompañarnos. Si ejércitos acamparán, tú me protegerás. Si guerras se levantaran, sé que tú me sustentarás. Porque en tu nombre hay poder, en tu nombre hay libertad. Ante tu diestra y majestad, mis enemigos hoy caerán.